Buenos días a todos los públicos que siguen este espacio de la Casa de la Nacionalidad Cubana, Aula de Pensamiento Iberoamericano. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es un tema de importancia no solamente para los cubanos, sino para aquellos que nos dedicamos a los estudios culturales de la región del Caribe. Y el tema gira en torno a no es posible pensar el Caribe al margen de los conceptos de cultura e identidad. Deseo ante todo suscribir una idea de ese grande de las letras cubanas que fue Alejo Carpentier, cuando en un artículo que fue publicado en 1981 en la revista Correo de la UNESCO, un artículo titulado "Lo que el Caribe ha dado al mundo", sentenció: ha sido descubierta América y de repente, por una serie de circunstancias, resulta que nuestro Caribe se hace teatro de la primera simbiosis, del primer encuentro registrado en la historia entre tres razas que como tales no se habían encontrado nunca: la blanca de Europa, la india de América y la africana. Una simbiosis monumental de tres razas por su riqueza y sus posibilidades de aportaciones culturales que habrían de crear una civilización enteramente original. Es decir, estamos hablando de un Caribe que es una realidad diversa culturalmente y que no deja lugar a dudas que hay algo que nos hace únicos, que nos identifica y que nos marca como un espacio que ha sido históricamente conformado, pero que a la vez tiene diversas dimensiones y dentro de ella la dimensión de carácter sociocultural. La intelectual cubana Nancy Morejón hablaba de por qué éramos una unidad. Por supuesto que somos esa unidad que afinca una diversidad que se expresa a través de la simbiosis de varias culturas. Esas culturas que además expresan nuestros complejos históricos, nuestros complejos lingüísticos, nuestros complejos políticos, nuestros complejos que se van dando y se van construyendo en nuestra región. Por tanto, ¿cuáles son los rasgos de nuestros pueblos? Es decir, de este Caribe, en lo amplio, en lo diverso, no solamente de las Antillas, sino un poco más allá todo lo que rodea el mar Caribe: clima, fauna, sociabilidad, el sentido del humor que tenemos, la pasión, la asimilación de la música, del ritmo, de la danza, nuestras fiestas, la religión, la superstición, la curiosidad del caribeño es algo que es común en nuestra mentalidad: el sincretismo, la resistencia, esa capacidad de nosotros resignificarnos, la hibridez cultural, las transculturaciones, en fin, nuestra diversidad cultural. En nuestra región caribeña hay una intelectualidad de compromiso profundo, compromiso no solamente cultural, compromiso con nuestra historia, compromiso con nuestra cultura e identidad, desde José Martí, pasando por Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betance, Pedro Albizu Campo, Juan Bosch, Manuel Maldonado Denis, José Ferrer Canales, Juan Maribraz, Pedro Enrique Ureña, Jean-Pierre Mars, Jacques Alexis, René de Pestre, Gerald Pierre Charles, Susi Castro, Antonio Eiffel Norman, en fin, una significativa y profunda intelectualidad que también ha pensado acerca de por qué cultura e intelectual son un par conceptual que constituyen una realidad simbiótica que se da en un proceso histórico de esta región caribeña. Por tanto, nuestra identidad se define por sus límites y la historia es la que marca esos límites. Cultura, entonces, e identidad son indisociables en la historia y en los campos también intelectuales, particularmente en la sociología y la antropología,
y en otros campos intelectuales y en otros campos también de las producciones simbólicas, como son la literatura, la lingüística, la historia del arte, en la filosofía, entre otras. ¿Qué significa, por tanto, esta identidad? Que en los hombres y mujeres del Caribe se produce una apropiación de repertorios culturales que se encuentran en nuestro contexto social a través de las prácticas de los grupos sociales y de nuestra sociedad. Es menester decir que realmente esa identidad delimita la frontera entre nosotros y los otros. Es decir, es lo que nos diferencia realmente dentro del mundo, digamos, americano. Hay una diversidad de rasgos culturales que, no obstante ser diversos, nos identifican. Por tanto, cuando uno mira ese elemento subjetivo, el lado intersubjetivo de nuestra identidad, es una cultura interiorizada de una forma distinta en los diversos actores que se dan en nuestras naciones con relación a otros. La identidad, por tanto, no puede ser pensada sin entender qué es la cultura y por qué nuestra cultura se construye a partir de determinados recursos culturales. ¿Qué se da aquí en nuestro Caribe? Hay el tránsito en todo el siglo XX de una concepción culturalista a partir de ciertos modelos de comportamiento a una concepción simbólica. Es decir, nuestra cultura es expresión de hechos simbólicos, de prácticas de nuestro entorno cultural. Por tanto, se va tejiendo como una telaraña de significados, digamos, los significados de patria, familia, de nuestros lugares, de nuestros espacios, de la ciudad, de nuestras creencias, de nuestras diversas ideologías. Esos significados son culturales y son compartidos y relativamente duraderos a través de toda la historia y de los procesos culturales del Caribe. De modo tal que lo que nos identifica y a la vez los elementos de diferenciación se están dando en nuestra cultura. Esa cultura que estamos diciendo que ha sido interiorizada por nosotros, que es un elemento que nos diferencia con relación a otros, pero que a la vez es, y ante todo, la apropiación de determinados repertorios culturales. Por tanto, cuando estamos hablando de la identidad en el Caribe, estamos hablando de un elemento de relación, un elemento relacional, de interacción social, que significa un reconocimiento mutuo en lo que nos conocemos. Con esto estamos situando en segundo orden algo. La identidad tiene el significado de sentido propio de nosotros como sujetos individuales y como colectivos sociales. Es decir, es nuestra conciencia, es nuestra memoria colectiva, es la psicología propia del caribeño, en el cual estamos compartiendo también modelos culturales, cosmovisiones y prácticas. Es decir, esa cultura del Caribe es la que nutre nuestra identidad. Estamos hablando de imaginarios, de idiosincrasia, de nuestros hábitos, de nuestras actitudes y capacidades, de nuestros estilos de vida, de hábitos de consumo, del sistema de relaciones que han marcado los intercambios que son comunes en nuestros procesos históricos, de objetos entrañables, de historia colectiva, de memoria colectiva. Por tanto, este Caribe es una síntesis de identidades colectivas, de prácticas sociales, de grupos, de características morfológicas similares que implican el campo de las relaciones sociales, la capacidad de nuestra gente para conferir un sentido a lo que hace o va a hacer. Esa identidad colectiva que está dada por fines, por medios y por campos de acción que incluye rituales, prácticas, elementos culturales
en los cuales vamos asumiendo determinados valores y modelos culturales. Y esa identidad colectiva, hay algo que marca en el Caribe, no es negociable. Es decir, cuando uno advierte a través de la lectura de todos estos intelectuales los elementos que afloran, es que cuando usted lee, por ejemplo, a Juan Bosch para definir las fronteras imperiales, y cuando usted va después a la obra del Trinitario a ver también esta frontera imperial, lo que está marcando nuestra historia es que nuestra historia, nuestra cultura, nuestras identidades no se negocian. Hay una defensa de estas identidades. No obstante que hay una diversidad de sistemas políticos y económicos, ese es el elemento común, la identidad colectiva, la historia colectiva y la memoria colectiva. Entonces, ¿cómo es posible que hemos logrado en estos 500 años de mantener esas identidades a través de cambios sociales, políticos, culturales que han ido marcando nuestra historia? ¿Por qué? Porque justamente, efectivamente, a la par que se han dado estos procesos históricos, las culturas han ido cambiando continuamente por innovación, por transferencia de significado. Sin embargo, esa autenticidad no significa que no cambie, que cambie la identidad. La identidad ha sido la preservación en esa lucha por mantener nuestras fronteras, cualesquiera que sean los marcadores culturales. Es decir, han ido cambiando los marcadores culturales, pero sin embargo las identidades colectivas se han ido teniendo un carácter permanente, se han mantenido. Y hay que mirar, por ejemplo, todo lo que acontece aquí a través de este evento que año tras año ha sido un escenario que ha marcado la historia de la Casa del Caribe, una institución cultural cubana asentada en Santiago de Cuba, que es ese evento que es propiamente cultural, de esencias de defensa de la identidad, y ahí lo vemos a través de los diferentes, no solamente del coloquio de los investigadores, sino de las prácticas y los escenarios que se han ido moviendo, cómo a pesar de todos estos cambios históricos, los marcadores culturales han ido modificando, ha habido un tránsito, pero las identidades colectivas permanecen. Y ese es el Caribe que nos une. Es decir, ese Caribe que en una obra de Roberto Fernández Retamar, el Calibán resignificado, expresa cómo hay un símbolo de identidad que expresa de una forma u otra esa vigencia utópica que tenemos. Esa es la línea justamente que venía de Martí. Y el propio Fernández Retamar dice que con esta integración caribeña, nuestra América se asienta en sus verdaderas raíces y alcance por sí misma, orgánicamente, las cimas de la auténtica modernidad. Es decir, Calibán es el símbolo de este proyecto cultural, que es un proyecto contrahegemónico, alternativo a la posibilidad de la alternativa frente a esa globalización neoliberal que hoy asistimos. Por eso es que no es posible pensar el Caribe al margen de esa simbiosis conceptual que es identidad y cultura, sin ir al pensamiento de toda esa historia que ha sido recogida en la memoria de esos intelectuales, de esos políticos, de lo que hoy esos movimientos sociales y culturales siguen construyendo en el Caribe, y que hoy no se trata solamente, no es la esencia política lo que nos une, sino esa herencia cultural, esa identidad que está por encima de todas esas diferenciaciones y que es por lo que hoy se lucha en todo ese Caribe amplio y profundo.